Mi nombre es Morbat, heraldo de las sombras, el portador de la llama funesta, y vengo a anunciar lo que debería permanecer oculto para siempre, porque mi luz no salva, sino que condena, y mi voz no advierte, sino que sentencia. Ahora estáis dentro de mis dominios. Ahora estáis dentro del legado maldito. Hoy os debo contar una historia que el tiempo quiso enterrar, pero su maldición es más fuerte y sin duda, os alcanzará. En el año de nuestro Señor de 1768, en un rincón olvidado de la geografía, donde la niebla parecía haberse convertido en un habitante más, se encontraba un pequeño pueblo que los viajeros evitaban mencionar. En su centro, como una reliquia de tiempos mejores, se alzaba una posada conocida como el Refugio del Peregrino. Era un lugar modesto, con paredes de madera oscura que crujían bajo el paso y el peso de los años y una chimenea que nunca dejaba de arder, aunque su calor no siempre lograba disipar el frío que parecía emanar del suelo mismo. Los pocos huéspedes que allí se alojaban hablaban en voz baja, como si temieran despertar algo dormido en las sombras. Isabel, la joven viuda que administraba la posada tras la muerte de su esposo, era conocida por su amabilidad y fortaleza. Sin embargo, quienes la conocían bien sabían que llevaba consigo un dolor profundo que no podía ocultar. Su mirada, aunque serena, estaba marcada por una tristeza que parecía haberse convertido en parte de ella. Desde la muerte de su esposo en circunstancias misteriosas, Isabel había aprendido a convivir con el silencio y la soledad, aunque a veces sentía que algo más compartía aquel espacio con ella. Una noche fría y húmeda, llegó a la posada un objeto peculiar, un espejo antiguo. Su marco era de madera oscura tallada con símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz parpadeante de las velas. Había pertenecido a un noble recientemente fallecido en circunstancias que nadie se atrevía a detallar. El espejo fue entregado a Isabel como parte del pago por una deuda pendiente. Aunque los aldeanos le advirtieron sobre su oscuro origen, Isabel decidió colocarlo en el salón principal. «Es solo un espejo», se dijo a sí misma mientras lo colgaba en la pared. Pero aquella noche, algo cambió. Desoír las advertencias es tentar al abismo. Un simple espejo puede ser la puerta por la que lo desconocido reclame su lugar en este mundo. Mientras limpiaba el salón después de la cena, Isabel sintió una extraña presión en el aire. Era como si alguien estuviera observándola desde las sombras. Al girarse hacia el espejo, vio su reflejo, pero algo estaba mal. Su imagen no imitaba sus movimientos. Hacía gestos grotescos y perturbadores que ella jamás había hecho. Un escalofrío recorrió su espalda mientras retrocedía lentamente. Con manos temblorosas, cubrió el espejo con una sábana y apagó las luces antes de retirarse apresuradamente a su habitación. Esa noche no pudo dormir. Escuchó crujidos provenientes del salón y lo que parecían ser susurros apagados. Pensó que tal vez eran los ratones o el viento colándose entre las rendijas de las ventanas mal selladas, pero en lo más profundo de su ser sabía que no era así. Por otro lado, Tomás, un comerciante itinerante que se hospedaba en la posada esa noche, también fue perturbado por sonidos extraños. Mientras intentaba dormir, oyó lo que parecían pasos arrastrándose por el pasillo frente a su puerta. Intrigado y ligeramente molesto por la interrupción, bajó al salón para investigar. Allí encontró el espejo cubierto por la sábana. Algo en él lo empujó a retirarla. Lo que vio lo dejó paralizado. No era su reflejo lo que aparecía en el cristal, sino una figura oscura con ojos vacíos que lo observaba desde el otro lado del vidrio. El miedo lo invadió al instante, pero también sintió una extraña fascinación que lo llevó a quedarse frente al espejo durante varios minutos antes de regresar a su habitación. Hay advertencias que no necesitan palabras. Ignorarlas es abrir la puerta al horror. En el reflejo, no siempre somos nosotros quienes miramos. A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a obsesionarse con aquel espejo. Cada noche bajaba al salón para contemplarlo. Cada vez parecía más perturbado y más desconectado de la realidad. Comenzó a experimentar pesadillas recurrentes en las que veía figuras atrapadas detrás del cristal suplicándole ayuda o extendiendo manos deformes hacia él.
Su cabeza se cubrió de oscuros y siniestros pensamientos y comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus ojos reflejaban un vacío inquietante mientras que sus palabras se volvieron vacías e incoherentes. Isabel observaba con creciente preocupación cómo Tomás cambiaba día tras día. Decidió consultar a don Ezequiel, un anciano del pueblo que tenía muchos conocimientos sobre supersticiones, brujería y objetos malditos. Cuando le describió el espejo, don Ezequiel palideció visiblemente antes de pedirle que le llevara una descripción detallada del objeto. Tras varias horas revisando libros antiguos y pergaminos polvorientos, don Ezequiel llegó a una conclusión aterradora. Aquel espejo había pertenecido a un alquimista del siglo XV, acusado de practicar magia negra para atrapar almas humanas dentro de aquel cristal. Según las leyendas de la región, cada vez que alguien miraba fijamente el espejo, dejaba una parte de su alma atrapada en él, hasta que poco a poco lo consumía todo. «Debes deshacerte de ese objeto inmediatamente», le advirtió don Ezequiel con voz grave. «Es un portal hacia otro plano, uno donde las almas quedan atrapadas para siempre». Esa misma noche, Isabel encontró a Tomás frente al espejo hablando en voz baja como si estuviera respondiendo a alguien dentro del cristal. Cuando intentó apartarlo del objeto maldito, se giró hacia ella con ojos completamente ennegrecidos y le dijo con voz distorsionada: «El portal está abierto». Obsesionarse con lo prohibido es entregarse al abismo. Un alma que responde al llamado del cristal nunca vuelve a ser libre. Las sombras comenzaron a manifestarse por toda la posada. Figuras tenebrosas aparecían en los rincones más oscuros, y susurros inquietantes llenaban el aire pesado del lugar. Los huéspedes huyeron aterrorizados dejando solos a Isabel y Tomás. Desesperada por salvarlo y cerrar el portal antes de que fuera demasiado tarde, Isabel recurrió nuevamente a don Ezequiel, quien le explicó cómo realizar un antiguo ritual capaz de destruir el espejo, pero le advirtió que requeriría un enorme sacrificio personal. El ritual debía realizarse justo antes del amanecer, cuando las fuerzas oscuras podrían estar en su punto más débil. Isabel preparó todo según las instrucciones de don Ezequiel. Encendió 5 velas negras alrededor del espejo y comenzó a recitar un texto antiguo de uno de los libros de la biblioteca del anciano. Palabras antiguas grabadas en páginas amarillentas por el tiempo. Mientras pronunciaba cada palabra del ritual, Isabel sintió como el aire en el salón se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera presionándola desde todas direcciones. Las llamas de las velas negras parpadeaban violentamente, proyectando sombras que parecían cobrar vida y moverse por las paredes, alargando sus formas hacia el espejo cubierto. Cada sílaba que salía de su boca parecía arrancarle un fragmento de su energía vital, como si el conjuro mismo estuviera alimentándose de ella. Tomás, que se encontraba sentado frente al espejo, comenzó a reír de una manera espeluznante. Su voz ya no era la suya. Resonaba como un eco profundo y distorsionado que parecía provenir de múltiples gargantas y de lo más profundo de algo aterrador. «¿Crees que puedes detenerlos?», dijo con una mueca macabra mientras sus ojos completamente negros brillaban con una luz antinatural. «Ellos ya están aquí. Y no se irán». De repente, la sábana que cubría el espejo salió volando por los aires, revelando su superficie brillante pero completamente distorsionada. Isabel quedó paralizada al ver lo que reflejaba. No era la habitación donde se encontraba, sino un paisaje desolado y oscuro. Era un páramo infinito lleno de figuras humanas atrapadas en posturas de agonía eterna. Algunas estaban arrodilladas, otras tendidas en el suelo con los brazos extendidos hacia el cielo como si imploraran piedad. Entre ellas, Isabel vio algo que le heló la sangre: el rostro de su propio esposo fallecido. «¡Ayúdame!», gritó él desde dentro del espejo, extendiendo una mano hacia ella como si pudiera atravesar el cristal. Isabel sintió como sus piernas flaqueaban ante aquella visión desgarradora. ¿Cómo podía destruir el espejo sabiendo que eso condenaría a su esposo para siempre? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, las sombras comenzaron a rodearla. Ante el abismo, el sacrificio es la única llave, pero elegir salvar lo amado puede condenar todo lo demás. Las sombras nunca negocian, solo toman. Las figuras oscuras emergieron del suelo y las paredes,
moviéndose con rapidez hacia ella como si fueran atraídas por su presencia. Sus formas eran indistintas pero aterradoras. Cuerpos alargados y deformes con extremidades retorcidas que se extendían hacia Isabel como si quisieran atraparla. Ella retrocedió mientras recitaba las palabras del libro con desesperación, pero cada vez le costaba más concentrarse. Tomás comenzó a caminar lentamente hacia el espejo, murmurando palabras en un idioma macabro y desconocido. Su cuerpo parecía estar siendo guiado por una fuerza invisible. Isabel intentó detenerlo, pero una barrera oscura le impedía acercarse. Cuando Tomás tocó la superficie del espejo, fue absorbido instantáneamente con un grito desgarrador que resonó en toda la posada. El cristal vibró violentamente mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Isabel sabía que debía completar el ritual o todo estaría perdido. Con lágrimas corriendo por su rostro y una determinación férrea en su corazón, pronunció las últimas palabras del conjuro y rompió las velas negras contra el cuenco de obsidiana, tal y como marcaba aquel oscuro ritual. El espejo emitió un sonido ensordecedor mientras comenzaba a agrietarse desde el centro hacia los bordes. Todas aquellas sombras emitieron un alarido ensordecedor como si estuvieran siendo arrancadas del mundo físico y arrastradas nuevamente hacia algún rincón oscuro. Finalmente, con un estallido final, el espejo se terminó de romper en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue absoluto y opresivo. Isabel miró a su alrededor y vio el salón totalmente vacío, así que todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por un detalle. Cuando pasó junto a otro pequeño espejo colgado cerca de la entrada principal, notó algo espeluznante. Romper el mal no siempre libera, a veces, solo lo transforma. Las tinieblas no desaparecen, simplemente encuentran un nuevo reflejo donde habitar. Su reflejo ya no estaba allí. Ya no podía reflejarse. Ya no se podía ver en el espejo. Isabel comprendió entonces cuál era el alto precio que había pagado por iniciar ese ritual, tal y como le advirtió don Ezequiel. Había salvado a su pueblo y a toda la comarca de un mal terrible y oscuro. Pero ella había perdido algo esencial en el proceso, su propio reflejo y con ello su propia alma. Ahora era un espectro errante y atrapado entre dos mundos, condenada a vagar sin ser vista ni escuchada por nadie. La casa quedó abandonada poco tiempo después. Los aldeanos evitaron acercarse al lugar. Decían que estaba maldito y que se podían escuchar voces lejanas provenientes de su interior cuando pasaban cerca de aquel sitio, que quedaría marcado para siempre. Algunos también afirmaban haber visto figuras oscuras moviéndose detrás de las ventanas rotas. Y así permaneció el refugio del peregrino, la posada que antaño fue resguardo de transeúntes y viajeros, ahora ya olvidada por todos. Excepto por aquellos lo suficientemente imprudentes como para cruzar sus puertas, adentrarse en su oscuridad y mirar directamente al abismo siniestro reflejado en sus espejos. Ahora ya nadie saldría de allí. Salvar al mundo de las tinieblas del mal puede costarnos la vida. El verdadero sacrificio jamás deja héroes, solo almas errantes atrapadas en la eternidad del olvido para siempre.